¿Me escuchan? Bueno, continuamos, por favor, ¿ya? Estamos viendo las características de las autonomías, ¿no? Eh, y estamos señalando de que es uno, la elección directa de sus autoridades por voto universal, la administración de los recursos económicos, esto para poder satisfacer las necesidades. Esto justamente fue uno de los principales problemas y conflictos que deliberó o llevó a lo que es la autonomía, ¿no? Porque muchas veces había la necesidad de realizar proyectos, actividades, ¿no? Disponer los recursos para poder realizar obras a favor de un determinado territorio, ¿no? A nivel departamental o a nivel municipal, pero lastimosamente, como todo estaba centralizado en la ciudad de La Paz, era bastante complicado poder llegar al objetivo de los anhelos de las diferentes regiones, ¿no? A nivel departamental, municipal. Un claro ejemplo, hemos vivido, por ejemplo, los cochabaminos, cochabaminas, cuando hemos tenido el anhelo de dotarnos de agua potable con el proyecto Misicuni, ¿no? Es un proyecto que data más o menos de unos 70 años a 80 años que estaba proyectado. Lastimosamente, por falta de recursos económicos, no se los podía realizar, ¿no? Y gracias a las autonomías se pudo llegar al objetivo de poder destinar recursos anualmente para poder ir consolidando lo que es el proyecto Misicún. Hoy en día, como las autonomías tienen la capacidad de poder administrar sus recursos propios, estos pueden realizar más directamente sus actividades o sus proyectos. El ejercicio de la facultad legislativa. Este aspecto, por favor, quiero que me vayan comprendiendo, tanto a nivel departamental, a nivel municipal, ¿no? En estos dos principalmente, cada uno, la Asamblea Legislativa Departamental o el Consejo Municipal, puede crear leyes, en el caso de la gobernación a nivel departamental y el municipio a nivel del municipio, ¿no? Que va a crear cierto ordenamiento jurídico para reglamentar. Esto obviamente le da la tuición de ir creando normativas, reglamentando ciertas actividades propias de cada una de las regiones, ¿no? Pero hay que comprender de que no se puede transgredir esta normativa que es creada por estas regiones a la que ya está establecida en lo que es el ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué quiero decir con esto? No se pueden crear, por ejemplo, normas que vayan a penalizar delitos ya establecidos en el Código Penal. No habría delitos en el ámbito departamental o municipal diferentes al ámbito nacional. Está prohibido. Lo que sí se podría hacer en algún caso la reglamentación y de las actuaciones. Si vemos, por ejemplo, en Cochabamba, tenemos varios ordenamientos jurídicos que han sido creados mediante estas leyes municipales, ¿no? O en algunos casos ratificadas. Un ejemplo es el parqueo el cobro del parqueo en algunos sectores del municipio, ¿ya? Sabemos muy bien que en algunos sectores del municipio del Cercado debemos hacer el pago por tarifado del parqueo, ¿no? O también la ley municipal que realiza la restricción de placas, ¿no? Esas dos leyes son las más conocidas. Hay otra que tal vez ustedes no conozcan, que el municipio de Cercado sacó por el conflicto, por ese problema que había sobre los pesos, estos desastres peligrosas, el cual establece esta normativa que toda persona, ciudadano, que se encuentra viviendo en el municipio del Cercado, que tenga estos pesitos de razas peligrosas que están determinadas, ¿ya?
deben registrar su perro, ¿no? Y pagar un monto de dinero por este registro. Aunque bueno, esta normativa, si bien es muy poco conocida, también es real de que no es muy cumplida, ¿no? Pero para ir ejemplificando esta capacidad de lo que van a ser las autonomías de crear ordenamiento jurídico y o reglamentario en algunos casos. Fiscalizadora, porque obviamente va a fiscalizar la asamblea Legislativa al gobernador, el consejo al alcalde, ¿no? Entonces, tienen la función de fiscalizar todo lo que vayan realizando esas autoridades, tanto a nivel departamental y a nivel municipal, ¿no? Obviamente relacionado a cada una de sus potestades y capacidades, ¿no? Es decir, la Asamblea Legislativa Departamental va a fiscalizar al gobernador y el Consejo al alcalde. Dentro de lo que va a ser la jurisdicción territorial y las competencias y atribuciones establecidas por la ley y por la Constitución Política del Estado. Entonces, este punto 3, si bien, digamos, da posibilidades a que vayan realizando cierto avance en lo que va a ser el ordenamiento territorial, ¿ya? Pero esto está reglamentado frente a lo que es cada territorio. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a este punto, por favor? Para ir aclarando. Los escucho, por favor. Si no hay preguntas, yo voy a ir preguntando. A ver. Cano, Nicole. Se ha salido. Mejor lo ha hecho. Conste que estoy tomando en cuenta esos aspectos, ¿no? De la participación y obviamente los que no participan obviamente no van a tomar, no se les va a tomar en cuenta, ¿no? A ver, alguien, Henry, Vargas, Sí, doctor, dígame. a ver, algún comentario, alguna duda respecto a lo que estamos viendo, las características de las autonomías. Por favor, perdón, Henry, un segundito. Diana Ya está bien, doctor. debe colocar su nombre, pero apellido paterno, materno y nombres, no de esa manera, por favor, le voy a pedir. Y para los que no han colocado en la primera reunión, lo pueden hacer en la segunda, pero solo los que no hayan colocado en la primera reunión. Ahí estoy controlando quienes inician la clase desde el principio y los que recién se conectan en la segunda reunión, por favor. Ya, eso es muy importante, ¿no? Ya que saben ustedes muy bien de que nuestras clases son ahora desde el inicio virtuales, entonces deben participar. Por favor, tomen las previsiones necesarias. ¿Ya? Henry, disculpe, lo había cortado, lo escuchamos. Doctor, más que aclaraciones, quería hacer un comentario sobre Claro que sí, lo el escuchamos. diagnóstico que nos dio en la cuarta pregunta. Nos decía eh, por, si había realmente autonomías dentro de lo que es Bolivia. En ese sentido, doctor, yo respondí con mis palabras que prácticamente durante los 14 años que han gobernado, por el tema político yo lo he visto, durante los 14 años que ha gobernado el MAS en Bolivia, es que no se ha visto tanta autonomía dentro de lo que es los departamentos, los municipios, las regiones, no tanto así dentro de lo que es los pueblos indígenas originarios campesinos, porque, como le dije, durante esos 14 años, la cabeza mandaba prácticamente a todos y éramos gobernados prácticamente también por la mayoría del partido del movimiento socialismo, ¿verdad? Ese era el comentario que quería hacer, doctor. Ya.
Justamente, Henry, lo que pretendía con esas preguntas un poco era que hagan un análisis crítico, ¿no?, de la realidad de las autonomías. Ya en la anterior clase un poquito me había adelantado para justo guiarles en el desarrollo de este cuestionario y les decía, ¿no?, que hoy en día, lastimosamente, no estamos viviendo completamente las autonomías porque, por ejemplo, no tenemos estatuto autonómico a nivel departamental, no tenemos carta orgánica a nivel del municipio del Cercado, y eso es una constancia en algunos departamentos, ¿no?, y en gran cantidad de los municipios. Entonces, estamos todavía, digamos, aleteando con la ley marco de autonomías, que es una ley general, pero es importante que cada municipio, cada departamento cree su ordenamiento jurídico para ver cuáles van a ser los lineamientos de cada uno de estos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Doctor, una cosita que mencionó dentro de las cartas orgánicas. eh, ¿A qué se refiere eso? Eso quiere decir que prácticamente teniendo ya esa carta orgánica, cada municipio, departamento ya es autónomo completamente No, o totalmente. ya existen las autonomías. Lo que faltaría es el ordenamiento jurídico de cada una de las regiones para poder, digamos, enfrentar más claramente cómo van a llevar adelante cada una de las autonomías por cada uno de los departamentos, de cada una de las regiones, cada uno de los municipios. A eso se refiere la carta orgánica cuando La quieren. carta orgánica es, como les decía, el ordenamiento jurídico que deben realizar los municipios. Es como una pequeña constitución política del Estado en pequeñito para los municipios, así se denomina, carta orgánica. Y para las gobernaciones son estatutos autonómicos, son esos dos que se realizan. ¿Me comprende bien ahora? Sí, doctor, ahora sí. Oh, ya, ok. ¿Alguien más que quiera comentar, por favor? Bueno, continuamos entonces. La autonomía, en términos generales, es la condición del Estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. Este grado de independencia se tiene que, digamos, ver desde una perspectiva más amplia, no desde la perspectiva propiamente de la palabra, ¿no? No hay independencia de las autonomías. Sí, la toma de decisiones, ¿no? Pero estas no son independientes, como en algún momento se pretendió en el departamento de Santa Cruz crear una independencia del departamento de Santa Cruz, ¿no? Algunos sinónimos de autonomía serían soberanía, pero ya hemos ido aclarando desde la perspectiva de lo que es la soberanía, el autogobierno, sí, la independencia, pero restringida, como le estaba diciendo, emancipación. ¿Por qué? Porque ya no se depende mucho del gobierno central. Esta es como les había dicho, ¿no? Que en un cierto momento las personas cumplimos mayoría de edad y entonces vamos tomando nuestras propias decisiones. Entonces, dentro de esa perspectiva le vamos a dar, digamos, la significación a la emancipación de lo que va a ser el gobierno central y los gobiernos autónomos van a poder tomar decisiones por sí mismos, ¿no? Y la potestad que van a tener, obviamente, dentro de lo que es el marco normativo. La Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías van a decir cuáles son las potestades de cada uno de los gobiernos autónomos, ¿no? Mientras que antónimos serían dependencia y subordinación, que anteriormente vivíamos, porque vivíamos antes en un Estado o una república en el cual las decisiones se tomaban en el gobierno central y esto hacía de que muchas veces las regiones, los municipios, seamos postergados en nuestras pretensiones, en nuestros deseos de ir consolidando estos proyectos, ¿no? Un ejemplo, como les había dado hace rato, el proyecto de Misikuni
para poder paliar el conflicto que siempre ha vivido el departamento de Cochabamba y los municipios, como es el agua potable, ¿no? Así, la autonomía de una persona es la capacidad o condición de desarrollar tareas de una manera independiente. En mi nuevo trabajo ya me han dado cierta autonomía, ¿no? Como sería un ejemplo. Entonces yo puedo hacer las cosas en los tiempos, ¿no? Como yo me proponga, pero dentro de la lógica tiene que ser cumpliendo lo establecido, ¿no? Si me dan a realizar cierta actividad, por ejemplo, realizar unos informes legales, ¿no? Yo veré si lo hago en la mañana o hago en la tarde o en la noche, pero tengo que, digamos, presentar en el plazo establecido que me piden la institución, ¿ya? Referido a los municipios, regiones y organizaciones, la autonomía es la potestad o el poder de establecer sus propias normativas y órganos de gobierno dentro de la autoridad de un Estado. De allí que en algunos países como España el territorio se divide en comunidades autónomas. Como habíamos visto en la anterior clase, un video sobre las autonomías en España. Esto dentro de la lógica, con la idea de, obviamente, organizarse y poder ir resolviendo los conflictos que van teniendo cada una de las regiones. Porque no es lo mismo la realidad, por ejemplo, del departamento de Cochabamba con el departamento de Oruro, con el departamento del Beni, son diferentes necesidades, ¿no? Igual de lo mismo los municipios, por ejemplo, el municipio del Cercado con el municipio de Tapacarí o el municipio de Bolívar, son diferentes realidades. Entonces, cada uno al tener las potestades de administrar sus recursos pueden ir determinando cuáles son sus prioridades. En algunos casos, por ejemplo, podrá ser, digamos, riego, ¿no? En los municipios que son agrícolas, pero en los municipios, por ejemplo, capitales, como por ejemplo sería Quillacollo, Cercado, Sacaba, son otras preocupaciones. Ahí más se preocuparán, por ejemplo, de servicios básicos, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, alumbrado público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿se está comprendiendo lo que son las autonomías? Hasta aquí, por favor. ¿Sí? ¿No? Sí, doctor. La última parte, ¿será que puede explicar? Perdón, Alexander, repítanos, por favor, para que le vaya aclarando. Sí, doctor. La última parte, por favor. No comprendí bastante bien esa parte. ¿Con referencia a los municipios? Sí, exactamente, doctor. No, estamos simplemente contraponiendo lo que es la autonomía en lo que son los diferentes ¿no? Tipos de autonomías, ¿no? En los temas de los municipios, como les había dicho, que es un tipo de autonomías, nuevamente recapitulando, hay 4 tipos de autonomías: la departamental, la regional, la municipal, la indígena, originaria y campesina, ¿no? Y estamos hablando que las autonomías en el ámbito municipal, hablamos de lo que es la región y la organización propia de cada uno de los municipios, ¿no? Y las potestades que cada una de esas tiene dentro de lo que es la creación de normativas dentro de su territorio. Y eso contraponíamos un poquito a lo que es el ejemplo de España simplemente. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Listo. Vamos a ir viendo que en el transcurso de la vida de Bolivia, no nos olvidemos que Bolivia nace a la vida independiente gracias a lo que ha sido el apoyo y la liberación que han hecho los ejércitos revolucionarios, hacen de que Bolivia pueda adquirir su libertad en 1825, ¿no? Ahí, lógicamente, se va creando un ordenamiento jurídico el cual no establecía autonomías, tampoco existía cuando estábamos como dependientes del Reino de España, ¿no? Es de que en Bolivia aparece las autonomías en 1938,
¿no? En la Constitución Política de 1938, recién aparece lo que es un concepto, una definición de autonomías, ¿no? Ahí, por ejemplo, señala en el artículo 159 de esa Constitución de 1938, nos habla sobre la autonomía, que es la posibilidad de darse normas y a sí mismo y elegir a sus autoridades. ¿Qué señala propiamente este artículo de la Constitución de 1938? Que la autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de personal administrativo, la facción de sus estatutos, la aprobación de sus presupuestos anuales, la aceptación de legados y donaciones, la celebración de contratos, obligaciones para realizar sus fines, ¿no? Podrán negociar empréstitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esta visión, ya se tiene conocimiento en lo que es el ordenamiento jurídico boliviano, un inicio de lo que es la autonomía. Pero lastimosamente, después de 1938, se modifica la Constitución y nuevamente desaparece lo que son las autonomías. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2009, que se aprueba la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que está actualmente en vigencia. Entonces, desde el 2009 al 2020, estamos viviendo 11 años de autonomías, ¿no? Dentro de la lógica que estaríamos viviendo, pero con las críticas respectivas que habíamos estado señalando, ¿no? De que no han entrado todavía en vigencia en algunas regiones las autonomías porque carecen todavía de efectividad estas, ¿no? En la nueva Constitución Política del Estado, los que tengan a la mano pueden revisar el artículo 272 de la Constitución, la cual va definiendo lo que es la autonomía. Y dice, la autonomía implica la elección directa de las autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de sus facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción, competencia y atribución. Entonces vemos estos dos ámbitos, estos momentos históricos, 1938, ¿no? Y el 2009, en el cual se ven lo que es un poco lo que son las autonomías, la primera vistazo de autonomía que se tiene, y otra, la del 2009, que hasta el día de hoy vamos viviendo una autonomía ya permanente, ¿no? Pero aquí quiero ir un poco rescatando lo que es el diagnóstico. Quiero escuchar, digamos, sus opiniones que han respondido en el cuestionario, en lo que es el último y el penúltima pregunta que les he realizado. A ver, los escucho, por favor. A ver, Gensi ya ha participado. Diana, la escuchamos, a ver. Diana. Por favor, tienen que estar atentos. Cuando yo les pregunte, tienen que estar atentos. Me pareciera de que algunas personas están conectadas, pero no están siguiendo la clase. Entonces, estoy tomando en cuenta. Flores, Jiménez. Otra persona que no está tomando atención. Le habla Fernando. Pero a lo que indica el artículo 272 de la Constitución, se está haciendo todo a pie de la letra, ¿no? Porque ya se elige autoridades no como antes del 2006, 2009, que a los prefectos los designaba el gobierno central, ¿verdad? Sí. Pero hoy en día ya se elige a gobernadores y a sus legisladores del departamento, doctor. Y también, Exactamente, justamente, por eso les decía que a partir de la Constitución Política del Estado del 2009,
va entrando en vigencia lo que es las autonomías, ¿no? Y eso obviamente hace de que nosotros podamos ir viendo este tema de la real aplicación de las autonomías. En el artículo 272, que nos da un vistazo, una definición de lo que son las autonomías. Porque, como decía usted anteriormente, no se elegía al prefecto, ¿no? El prefecto era designado ¿por quién? Por el presidente. A partir de el 2009 ya se van eligiendo. Si bien anteriormente a la Constitución Política de 2009 ya se pudo, entre comillas, elegir al prefecto, ¿ya? Pero fue un acomodo a la ley. ¿Por qué? Porque se eligió a los candidatos, pero el presidente todavía los designaba a los prefectos. Es así que en el conflicto que vivió la prefectura de Cochabamba, ¿no? Sale Manfred Reyes Villa, sale del país por las convulsiones sociales y se designa, ¿no?, a un nuevo prefecto. No se elige al prefecto, se designa al ciudadano Puente, no me acuerdo cuál era su nombre, ¿no?, que era obviamente de la corriente del movimiento al socialismo. Y lo mismo ocurre en el Beni, ¿no? Ahí se le inicia este proceso a Leopoldo Fernández, sale y obviamente meten a una autoridad de la línea del gobierno, ¿no? Porque seguía siendo su atribución de poder designar a las autoridades de la prefectura. A partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, que se realiza el 7 de febrero del 2009, ¿no?, la nueva Constitución Política del Estado, las autoridades son electas directamente por las autoridades. Ya el presidente ya no designa, simplemente son posesionados aquellas personas que han ganado las elecciones. ¿Alguien más, por favor? A ver, Leslie Ramos, ¿la escuchamos? Buenas tardes, doctor. Muy buenas, la escuchamos. Yo quería hacer más que un comentario, una consulta en referente a lo que es la autonomía del indígena originaria campesina. Usted claramente hace un momento indicó que no se pueden tomar atribuciones como es la de penalizar sus leyes y sanciones, pero con referente a la indígena originaria campesina, ellos, por ejemplo, tienen otra manera de castigar a las personas que cometen sus delitos. ¿Esto es correcto, doctor? Sí, les voy a ir aclarando esto, ¿no? Una cosa es la justicia comunitaria, ¿no? Eso es muy aparte. Y otra cosa es, por ejemplo, el crear un ordenamiento jurídico que los pueblos indígenas originarios no tienen la capacidad, solo tienen a nivel departamental y a nivel municipal, ¿ya? Pero, a ver, un ratito se va a cortar, por favor. Les voy a volver a conectar y les voy a responder justamente lo que me realiza para ir subsanando esta duda, ¿ya? Van a disculpar, les voy aclarando, por si acaso, antes esto grabábamos cada 45 minutos, pero ahora, porque subimos este archivo a YouTube, tiene que ser cada 30 minutos, ¿ya? Entonces lo voy a cortar, por favor, y estén atentos a la nueva conexión.